Gracias. Muy buenas noches a todos, al público que está presente y también al público que está por vía electrónica enlazado a esta sesión. Quiero en primer lugar agradecer a la Asociación Mexicana de Medicina Crítica por la invitación al comité científico y pues voy a empezar con el tema. El tema es monitoreo mínimamente invasivo. Me voy a referir la mayor parte del tiempo a lo que es la monitorización con los nuevos dispositivos que les han llamado mínimamente invasivos, pero antes quisiera yo repasar algunas cosas que me parecen importantes en relación a este tema. En primer lugar, en relación a las herramientas que se utilizan para hacer evaluaciones de los equipos, creo que es muy importante que nosotros como médicos intensivistas, como médicos que a veces los administrativos nos piden que hagamos evaluaciones de los equipos para ver si se pueden comprar, sepamos qué herramientas desde el punto de vista estadístico se utilizan y cuáles son las mejores. Habitualmente lo que nos piden es, en este campo del monitoreo, nuestra opinión respecto a si puede un equipo nuevo con una tecnología nueva sustituir a lo que usamos habitualmente. Me voy a referir fundamentalmente a gasto cardíaco, de tal manera que pues, se nos pide la opinión en relación a qué tan exactamente o qué tanta concordancia existe entre los valores de gasto cardíaco medidos por el nuevo método y el método anterior. Entonces lo que nos queda es hacer pruebas con los equipos o apoyarnos en la literatura y buscar cuál es la evidencia científica de esa concordancia. Lo que se hace en los trabajos de investigación o cuando ustedes tengan oportunidad de hacer un trabajo con un equipo para probar su rendimiento es hacer mediciones simultáneas con el estándar y con el nuevo equipo. De esta manera tienen un par de mediciones. Si ustedes ese par de mediciones lo analizan con el coeficiente de correlación que está en pantalla, pueden obtener información muy importante, sin embargo, tienen que tener algunas precauciones. Por ejemplo, si aquí se ubican en el eje de las X los valores de gasto cardíaco medidos por el estándar, por el método convencional, y en el eje vertical el valor del gasto cardíaco medido por el nuevo método, ustedes pueden encontrar que cuando mide el estándar 2 litros, el nuevo método mide 2 litros, 4 litros, 4 litros, 6 litros, 6 litros, hay una correlación perfecta. Meten estos datos en un paquete estadístico, en un software, calculan el coeficiente de correlación de Pearson y les da un coeficiente de 1, un coeficiente perfecto, una correlación perfecta. Sin embargo, si el estándar mide 2 litros y el nuevo equipo mide 1 litro, el estándar mide 4 litros y el nuevo equipo mide 2 litros, y así sucesivamente sobreestima o infraestima más bien el nuevo equipo a la mitad lo que dice el estándar, ustedes meten estos datos en el paquete estadístico y les da un coeficiente de correlación perfecto, de 1. Pero son valores muy diferentes. Esta es una de las limitaciones que hay con el coeficiente de correlación. También otras limitaciones están relacionadas con el número de mediciones que hagan, de pares de mediciones que hagan, y por el rango de las mediciones. Si ustedes a estos datos, que son mediciones pareadas con uno y otro método, analizan exactamente a la mitad del rango bajo, el coeficiente de correlación automáticamente se reduce. Si ustedes amplían el rango de mediciones, automáticamente, aunque la concordancia entre los métodos no mejore, el coeficiente de correlación va a subir. En sus trabajos de tesis, de investigación, si ustedes quieren incrementar la R, acercarle al valor de 1, hagan más mediciones. Con eso es suficiente para que mejore, aunque la concordancia no mejore por sí misma. Entonces, es una forma de expresar, sí, qué tan concordante, qué tanta correlación existe entre unas mediciones y las otras, pero es una herramienta que puede
moverse en su resultado dependiendo de factores que no son directamente o no están directamente relacionados con la concordancia de las mediciones. Entre otras razones, por estas limitaciones del coeficiente de correlación, hace algunos años Bland y Altman nos ofrecieron una herramienta descriptiva muy interesante y que se sigue utilizando para expresar los resultados de la evaluación de nuevos instrumentos. Ustedes hacen dos mediciones, uno con el método estándar y otro con el método nuevo, obtienen la diferencia de las mediciones y esa diferencia la presentan en el eje vertical. La coordenada del eje horizontal, si ustedes están comparando el nuevo método con un estándar de oro, eso es, con un método que no tenga error, la coordenada en el eje horizontal será el valor que tenga el estándar en ese par de mediciones. Sin embargo, si ustedes están comparando dos métodos que tienen error, esto es, viendo si existe concordancia entre los métodos, entonces sacan simplemente el promedio de las mediciones y ese es el valor de la coordenada del eje horizontal. Por ejemplo, miden con el estándar 5 litros de gasto cardíaco y 6 litros con el nuevo método. 6 menos 1 daría una diferencia de 1 litro. Sobreestima el nuevo equipo al valor que mide el estándar. Si yo estoy usando como estándar termodilución es un método que tiene error y un error de hasta 15-20%, entonces la mejor estimación de la realidad, lo que iría en el eje horizontal, sería el promedio de los dos métodos, del nuevo y del anterior. Entonces la manera como se construyen este esquema de Bland y Altman. Y es muy informativo porque nos dice qué tanta diferencia hay entre las mediciones que sobreestimadas por el nuevo método o infraestimadas por el nuevo método. Esos valores se pueden promediar y por lo tanto se puede obtener un valor promedio, una media, que se denomina bias o sesgo. En promedio, las diferencias pueden estar hacia el lado positivo, esto es, el nuevo método sobreestimar en promedio al método anterior o infraestimar. Este es un error sistemático, un error que se puede corregir con calibración de los equipos. Sin embargo, la dispersión de las diferencias alrededor de ese valor promedio, ese obedece a un error aleatorio, no sistemático, que depende de la propia metodología, del usuario, de muchos factores no controlables. A veces da más alto, a veces da más bajo, es un error aleatorio. A eso se le denomina imprecisión, y mientras más dispersas sean las diferencias, más imprecisión tiene el nuevo equipo respecto al equipo estándar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Para expresar esa imprecisión se usa una variable de dispersión, que es una medida de dispersión, que es la desviación estándar. Se acostumbra en los trabajos que publican este tipo de información expresar una desviación estándar como una medida de la imprecisión. Sin embargo, en otros tipos de publicaciones expresan esa dispersión de las diferencias con dos desviaciones de estándar. Entonces hay que tener cuidado con qué medida de dispersión están expresando la imprecisión de los equipos. El método de Bland y Altman está siendo ya olvidado y ahora una herramienta que se utiliza y la más recomendada es el cálculo del error en valores porcentuales. Si ustedes al valor real que mide el estándar de oro, si tuviéramos un estándar de oro, le restan ese valor al valor medido por el nuevo instrumento, esto es, sacan la diferencia y la dividen entre el valor que mide el estándar, pueden ustedes sacar un valor porcentual al multiplicar por 100. ¿Cuánto o qué porcentaje por arriba o por abajo está sobre o infraestimando respecto al valor real?
Así como lo pueden hacer con una sola medición, pueden hacer con el conjunto de mediciones. Y eso es muy sencillo. Dividen dos desviaciones de estándar de las diferencias, ¿se acuerdan? Que pues será prácticamente el máximo error que está cometiendo el método entre el valor promedio del gasto cardíaco de todas las mediciones y sacan el valor porcentual de error. La recomendación es evaluar el porcentaje de error en relación al máximo error combinado de los dos métodos. Me voy a explicar. Termodilución es un método que tiene error. Voy a comparar otro que tiene error. La diferencia entre los dos no nos habla de cuál es más exacto. Podría el nuevo método parecerse más a la realidad que el estándar, puesto que el estándar tiene error. Sin embargo, lo que no podemos permitir es que el nuevo método tenga un error que exceda al error que tiene el estándar. Si termodilución tiene hasta 20% de error y estoy evaluando un nuevo método, no puedo permitir que el nuevo método tenga más de 20% de error respecto a la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo calcular cuál es el error entre los dos métodos que tienen fallos máximo permisible? La respuesta nos la da un trabajo publicado hace unos cuantos años por Crisley y Crisley, donde él calcula el máximo error combinado de métodos que tienen error a través de una operación muy simple. Se eleva al cuadrado el máximo error del método estándar, al cuadrado el máximo error que yo quiero que tenga el método nuevo y calculo la raíz cuadrada de esa suma. En este caso, si consideramos que el máximo error que tiene termodilución es 20% y el nuevo error no debe sobrepasar el 20%, el error combinado entre los métodos no puede ser mayor del 28%. Para redondear, van a ver unos trabajos que es 30%. Me regreso un poquitito. Entonces, cuando ustedes calculen esto, dos desviaciones de estándar de las diferencias entre el promedio y lo multiplican por 100, no debe salir más de 30%. Si sale más de 30%, las diferencias entre los dos métodos son demasiado grandes como para asegurar que el nuevo método tiene un error igual o menor que el método tradicional. ¿Vamos bien? Sí, ok. Este dato quiero que lo conserven en su memoria porque va a ser el punto de referencia al que vamos a echar mano en la segunda parte de la plática. Recuerden, 30% como máximo error combinado de los métodos. Dilución transpulmonar. Este es un método para medir gasto cardíaco que se ha usado desde hace mucho tiempo, muchos años. Estas son una serie de diapositivas que tratan de ilustrar cómo se lleva a cabo dilución transpulmonar. Tienen aquí el corazón derecho, el corazón izquierdo y conectados en serie a través de la circulación pulmonar. En el lado arterial tienen un catéter que puede ser radial o puede ser femoral, de donde se extrae sangre de manera continua. Y está conectado a un equipo que mide la concentración de una sustancia que vamos a utilizar como un indicador. Esa sustancia la vamos a inyectar a través de un catéter venoso central, aunque hay metodologías para poder inyectar en una vena periférica común y corriente. Inyectamos esa cantidad conocida de indicador. Por cierto, yo aprendí todas estas formas de medir el gasto cardíaco a través de las enseñanzas del doctor Alfredo Sierra, que seguramente está viéndonos en este momento, y a quien pues lo echamos de menos en nuestra unidad de terapia intensiva del Hospital Español.
Bueno, pues él nos enseñó a hacer mediciones con estos métodos de dilución de indicador transpulmonar. Y era realmente complejo, ahora ya es relativamente sencillo con los nuevos métodos. Entonces inyecta el indicador, que puede ser un colorante, que puede ser frío también, en la aurícula derecha, y vean cómo en este lado se va a ir detectando los cambios de concentración. Entonces ese indicador se diluye posteriormente en el ventrículo derecho y pasa a la arteria pulmonar perfectamente mezclado con la sangre. Vean cómo el equipo aún no ha registrado cambios en la concentración en el lado arterial. Posteriormente, ese bolo de indicador mezclado perfectamente con la sangre pasa a la aurícula y ventrículo izquierdos, mientras parte de ese indicador recircula de manera muy temprana a través de las venas de Tebecio y la circulación bronquial. Y es lo que se ilustra aquí con esta sombra de recirculación temprana. Vean que pues sigue sin detectar el equipo un cambio en la concentración. Posteriormente, ese bolo de indicador mezclado con la sangre perfectamente describe una curva de concentración y un pico de concentración máximo. Mientras que la sangre que tiene colorante que recirculó de forma temprana está ya pronto a pasar por el sitio de muestreo. Por otro lado, vean cómo ya regresó al ventrículo derecho cierta cantidad de colorante que ya dio una vuelta por la circulación mayor. Y es por eso que, fíjense cómo en la parte descendente de esta curva de dilución de indicador, vemos cómo es deformada en su descenso por esa recirculación temprana y posteriormente también es deformada por la recirculación tardía que genera una pequeña jiba. Como ustedes recordarán, estos métodos para poder medir el gasto cardíaco con precisión requieren de medir el área por debajo de la curva con precisión. Entonces este fue un tema de mucha investigación, cómo descontar esta área de contaminación por recirculación de la curva para hacer mediciones o estimaciones reales del área por debajo de la curva de dilución de indicador. Y hay muchos métodos, cuando nos tocaba hacer con CardioGreen, los utilizábamos y pues era un trabajo, les digo, bastante pesado a veces el hacer estimaciones, mediciones de gasto cardíaco con esta metodología. Sin embargo, ahora existe ya tecnología a la cabeza del paciente que utilizando los mismos principios nos pueden dar el valor de gasto cardíaco. Y no solamente eso, sino otras cosas que también en aquellos tiempos podíamos medir. Por ejemplo, conociendo ciertos tiempos estratégicos de la curva, como es el tiempo de tránsito medio, esto es el tiempo en el que la mitad del colorante pasaba por el sitio de muestreo, podíamos calcular el volumen sanguíneo central. Ahora, los equipos que utilizan esta metodología pueden estimar y compartimentalizar el líquido central. Y de ahí derivar variables que tienen que ver con precarga, por ejemplo. También pueden hacer estimaciones del agua extrapulmonar cuando utilizan frío como indicador. El análisis de esta curva descendente, que debe ser una caída exponencial, da información muy interesante de cómo se depura el colorante y está en relación directa a la fracción de eyección ventricular mixta. Entonces, en aquellos tiempos podíamos medir la fracción de eyección ventricular y ahora también con los nuevos equipos se puede medir. Bien, por supuesto tienen sus ventajas y desventajas. El método que tiene el sistema PICO usa termodilución en bolos. Ventajas que puede hacer esas estimaciones de la compartimentalización de volumen central y también el cálculo del agua extravascular pulmonar.
pero requiere de una línea arterial, requiere de un catéter venoso central, tiene problemas cuando el enfermo tiene cortocircuitos intracardíacos. Sin embargo, esto puede ser una ventaja, porque uno puede detectar cortocircuitos intracardíacos viendo la morfología de la curva. Esto puede ser una desventaja y una ventaja a su vez. Y los problemas inherentes a la temperatura de inyectado. Lo que ustedes ven cotidianamente cuando miden gasto cardíaco por termodilución en bolos son los mismos problemas que surgen con esta metodología transpulmonar. El litio se puede inyectar por un catéter central o una vía venosa periférica y pueden obtener una curva de dilución de litio también. Ventajas, fácil de instalar. Desventajas, requiere de una línea arterial. Requiere de muestreo de sangre. En termodilución no se requiere muestreo de sangre, por supuesto. Los bloqueadores musculares pueden interferir con la señal. Los enfermos que usan litio para el tratamiento de enfermedades pueden también tener problemas en las mediciones. Igualmente los cortocircuitos cardíacos. ¿Por qué explicar estos métodos de dilución transpulmonar? Porque estos métodos o estos sistemas que se han englobado de mínima invasión utilizan un par de ellos esta metodología para calibrar la medición de gasto cardíaco continuo. Lo vamos a ver en un ratito más. Me refiero específicamente a PICO y LIDCO. PICO utiliza termodilución y LIDCO utiliza dilución de litio. FlowTrack no. Ese es un método que no utiliza otro para calibrarse, se autocalibra de manera automática. Voy a hablar en algunos que hemos tenido experiencia en la unidad de terapia intensiva del Hospital Español, entre ellos Doppler transesofágico continuo y bioimpedancia y algunos comentarios de otros sistemas. Doppler transesofágico. Este es un método muy interesante. Es llevado a cabo a través de una sonda parecida a una sonda nasogástrica que se coloca por vía oral. Esta sonda tiene en la punta unos cristales piezoeléctricos que se apuntan hacia la aorta de manera ciega. Esos cristales piezoeléctricos pues envían sonido y reciben sonido y miden la velocidad de desplazamiento de los elementos sanguíneos de la aorta abdominal, de aorta torácica, perdón, aorta torácica. Entonces miden la velocidad de desplazamiento y construyen espectros que se parecen al que está en la diapositiva, cuya área es equivalente a la longitud o de desplazamiento de esos elementos de la sangre. Si ustedes integran esta área o miden esa área, integran esta curva, lo que obtienen es longitud. Si ustedes pueden estimar o medir el área de corte transversal de la aorta descendente, ustedes pueden calcular finalmente el volumen de un cilindro que tiene esta longitud y que tiene esta área. Y ese es el volumen latido. Si lo multiplican por la frecuencia cardíaca, pues tienen el gasto cardíaco. Así es como funciona Doppler transesofágico de manera continua. Los problemas son que el cálculo del área de corte transversal de la aorta descendente no es preciso. Algunos equipos se basan en datos demográficos. Se les pone la edad, el género, el peso del paciente y a través de datos que ya se conocen, estimaciones que ya se conocen, se pone el área de corte transversal de la aorta. Otros equipos permiten que a través de modo M pueda el usuario medir el diámetro de la aorta y de ahí calcular el área de corte transversal. También incurren en errores. Y un error en el cálculo del área puede ser muy importante en el cálculo del volumen de ese cilindro. Ventajas: no requieren un acceso en la circulación. También a través del análisis de ese espectro de sonido se pueden hacer inferencias respecto a precarga, poscarga y función sistólica. Desventajas:
lo ya comentado respecto al área de corte transversal, solamente estima el flujo en la aorta descendente. Se hace un ajuste para compensar lo que no mide, la perfusión de la cabeza y los miembros superiores. Y esto es muy importante, una dificultad para mantener los cristales piezoeléctricos en el ángulo y en la posición adecuados. En los enfermos que están en quirófano, sedados, muchas veces relajados, esto puede ser más fácil, pero en el enfermo en terapia intensiva no es muy fácil mantener la señal estable. Bioimpedancia es otro método también interesante. Este es completamente no invasivo y funciona a través de unos parches que se conectan en el cuello y en el tórax, donde atraviesa corriente eléctrica de una manera continua, de una baja amplitud. Y esta corriente eléctrica, al momento de pasar por el tórax, va a tener resistencia. Resistencia por la forma como esté constituido el tórax. Me refiero fundamentalmente a la cantidad de líquido que tiene y electrolitos. Al pasar corriente eléctrica de manera continua entre estos parches, se puede medir los cambios del flujo de corriente inducidos por cambios en la impedancia, que para efectos prácticos puede equivaler a resistencia, cambios en la resistencia del tórax al flujo de corriente. Si, por ejemplo, en un paciente que está conectado al equipo, logramos una inspiración, al incrementar la cantidad de aire en el tórax, la resistencia al flujo de corriente aumenta. Sin embargo, esos cambios originados por la respiración son tan lentos que el equipo es capaz de quitarlos y no tomar en cuenta en las mediciones del gasto cardíaco. Sin embargo, también hay unos cambios cíclicos de la impedancia o de la resistencia originados por la eyección del ventrículo izquierdo de sangre hacia la aorta. El ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la aorta, aumenta la cantidad de sangre dentro de la aorta de un elemento conductor y la impedancia disminuye. ¿Sí? Pasa más fácilmente la corriente eléctrica durante la eyección del ventrículo izquierdo hacia la aorta. E igualmente durante la sístole los eritrocitos se alinean más y eso permite que la corriente pase con más facilidad. Por lo tanto, si ustedes miden la resistencia en ese momento, se reduce. Y eso da como origen una señal de bioimpedancia o de impedancia semejante a la que ven en la diapositiva. Y esta es la señal que sirve para que el equipo pueda tomar datos y los integre en unas fórmulas que tiene cada empresa propietaria y puedan estimar el gasto cardíaco. Lo que utiliza básicamente bioimpedancia es el cambio de la impedancia máximo en el tiempo. Eso lo integra en las fórmulas que han ido mejorando con el tiempo a través de modelar el tórax de una manera distinta, entre otras cosas, considerando ahora como un tronco, como un escono truncado. Y eso ha ido mejorando la capacidad de predicción. Sin embargo, bioimpedancia es un método que desafortunadamente mientras más edema tiene el paciente, mientras más alteraciones del tono vascular, mientras más grave está el paciente, menos exactitud, menos precisión tiene. Sin embargo, se están desarrollando y está saliendo evidencia nueva de otras formas de analizar esa resistencia al flujo de corriente. Aún no hay información que yo les pueda ofrecer con confianza respecto a su rendimiento. Los métodos que se basan en el análisis de la forma de la curva de presión arterial son muy interesantes y es tecnología que desde hace ya unos 10 años nos viene ofreciendo información respecto a la monitorización continua del gasto cardíaco. Hay varios equipos
Pero básicamente utilizan este principio. Si nosotros pudiéramos conocer la compliancia, esto es, la facilidad con que el sistema arterial se deforma cuando se le aplica una fuerza, así como medimos la distensibilidad pulmonar o la compliancia pulmonar, también lo podríamos hacer del sistema arterial, qué tan complaciente es, qué tan distensible es. Si pudiéramos con precisión saber cuántos mililitros de sangre puede el sistema arterial tener por cada milímetro de mercurio que sube la presión durante la sístole ventricular, nosotros pudiéramos calcular con precisión el volumen latido y por lo tanto el gasto cardíaco. Lo que haríamos es simplemente multiplicar cuántos milímetros de mercurio fue capaz el ventrículo izquierdo de generar en la aorta y multiplicar por su compliancia y sabríamos qué volumen inyectó el ventrículo izquierdo a la aorta. Sin embargo, esto no es tan simple. La morfología de la curva de presión arterial se modifica por muchas circunstancias. Entre ellas, la compliancia del sistema arterial, que es muy diferente dependiendo de la edad del sujeto, del género del sujeto, de las enfermedades que pueden alterar la compliancia del sistema arterial. Depende de la impedancia, esto es todo lo que se opone al flujo oscilante o periódico de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y depende también de la resistencia vascular sistémica. Imagínense ustedes, el momento en que se cierra la válvula aórtica, donde se forma la incisura y la onda dícrota, si pudieran medir la presión en esas condiciones, con ese detalle. En este momento se cierra la válvula aórtica y desciende la presión durante la diástole. ¿De qué depende de que descienda durante la diástole? Va a depender de la capacidad de retracción del sistema arterial, ¿sí?, de la elastancia que tenga el sistema arterial y qué tanto se oponga la resistencia vascular sistémica al desplazamiento desde el sistema arterial de sangre a la microcirculación. Entonces, la caída durante diástole de la presión es dependiente de factores que no conocemos y por lo tanto la morfología pues va a cambiar dependiendo de patologías que alteren la resistencia o patologías de circunstancias que alteren la impedancia. Por eso no es fácilmente predecible el flujo a través del análisis de la curva de presión. Desde hace muchos años, investigadores se han preocupado o les ha interesado saber si es que a través del análisis de la curva de presión se pudiera inferir qué cantidad de volumen expulsó el ventrículo izquierdo en ese latido. Y han construido modelos que cada vez se han ido acercando más a la realidad e integrando la compliancia, la resistencia y la impedancia para poder inferir ese volumen. Aparte de estos aspectos fisiológicos que influyen en la forma de la curva de presión arterial, hay otros factores que también van a modificar la curva y que no se pueden determinar con precisión. Condiciones patológicas, por ejemplo, insuficiencias valvulares, pueden modificar el contorno de la curva de presión arterial. El sitio donde se mide. Si ustedes ponen un catéter en la raíz de la aorta y van desplazando de manera progresiva hacia la periferia del catéter, la curva cambia. Y suceden varios fenómenos. Se vuelve más angosta la curva, la presión sistólica sobreestima a la presión sistólica de la raíz de la aorta, la diastólica infraestima a la presión diastólica de la raíz de la aorta, va perdiendo ciertos elementos como la onda dícrota, y ya van apareciendo otros como una onda diastólica, y todo ello por varios problemas que ocurren o varias circunstancias que ocurren, y la principal es un rebote de ondas, en real rebote de ondas de presión que modifican el contorno de las ondas de presión arterial.
Y por supuesto, consideraciones técnicas de cómo está el sistema lineal transductor, ¿no? Cómo responde a la señal, si está muy amortiguado, infraamortiguado, con una respuesta de frecuencia buena. De eso depende la señal de presión arterial. Entonces, ¿cómo estimar el gasto cardíaco con tanto problema para poder inferir el volumen con simplemente ver el contorno de la curva de presión arterial? Hay tres sistemas. Les comentaba el PICO, el IDCO, el FlowTrack Vigileo, que utilizan el contorno de la curva de presión para medir gasto cardíaco continuo. Dos de ellos resuelven esas incógnitas de una manera muy ingeniosa. Miden el gasto cardíaco por dilución transpulmonar con frío y miden con litio. Entonces aplican un modelo para estimar el volumen latido, pero lo ajustan con la realidad medida por otros métodos. Tienen que recalibrarse periódicamente estos equipos para que sigan manteniendo una razonable concordancia con la realidad. Pero hay otro método que es FlowTrack, que no es ajustado o calibrado con otro método, sino que tiene sistemas de autocalibración continua. Usa principios físicos, fisiológicos y estadísticos en el análisis del contorno de la curva que le permiten ese ajuste continuo haciendo estimaciones de la compliancia, de la impedancia, de la resistencia. Entonces es un método interesante. Bueno, dejamos la descripción de los métodos y nos vamos. ¿El tiempo? ¿Vamos bien? Bien. A la evidencia científica del rendimiento de estas metodologías en relación a la medición del gasto cardíaco exclusivamente. Debo decirles que, bueno, me regreso un poquito, de que pues tienen varias ventajas adicionales de esos sistemas, esos equipos. Ya comenté los relacionados con el sistema, con la forma de medir gasto cardíaco transpulmonar. Y acá se puede obtener también variaciones del volumen latido y también se puede integrar en el equipo una señal de saturación venosa central. Bueno, es un trabajo interesante publicado recientemente por el doctor Pinsky, por el equipo del doctor Pinsky, donde en 17 pacientes se les hace 55 mediciones con 4 métodos de manera casi simultánea. PICO, LIDCO, FlowTrack y con un catéter arterial pulmonar con termodilución en bolos y termodilución continua. Ellos abordan la parte relacionada con las tendencias, sin embargo, lo que les voy a presentar ahorita es la concordancia entre los métodos. Entonces vean ustedes que, expresándose en gráficos de Bland y Altman, que la concordancia en la gran mayoría de las posibles combinaciones de esos métodos es mala. ¿Se acuerdan de aquel 30% como máximo error? Bueno, la única combinación que tiene un valor marginal de error es el gasto cardíaco medido por catéter y LIDCO. Los demás, las posibles combinaciones, tienen un error excesivo. Esto es, no hay una buena concordancia entre los métodos investigados. Y es más, si es que se evalúa la concordancia con dos estándares diferentes, termodilución en bolos o termodilución continuo, vean cómo la precisión cambia dependiendo de cuál es el estándar que estamos utilizando. Si usamos termodilución en bolos como estándar, la imprecisión es mayor para las tres situaciones, mientras que si usamos termodilución continua, la precisión mejora. Es un trabajo muy interesante y también recientemente publicado, donde analizan la literatura de los últimos 10 años de trabajos que comparan
el rendimiento de equipos de medición de gasto cardíaco continuo respecto a estándares, de termodilución en bolos principalmente. Entonces vean cómo ellos recopilan 96 ensayos donde se hacen 225 mediciones, estudios, pero seleccionan aquellos trabajos donde los autores de esta revisión pueden extraer solamente la primera medición hecha por los autores de cada uno de los trabajos. Seleccionan 47 estudios, 24 corresponden a métodos que utilizan el análisis del contorno de la curva de presión arterial, 2 estudios Doppler esofágico, 8 reinhalación de CO2, que es otro método poco invasivo, y 3 estudios de bioimpedancia. Y lo interesante es que el porcentaje de error respecto al estándar que se utilizó, termodilución, es de más del 40% en promedio para todos los métodos. Análisis de contorno de la curva de presión arterial, Doppler esofágico, reinhalación de CO2 y bioimpedancia. Un dato muy interesante que trae el propio artículo es este trabajo publicado en 2004, donde a enfermos operados de corazón les ponen un equipo que realmente es el estándar, se acerca mucho a la realidad, que es ponerles un sensor de flujo ultrasónico en la aorta, con el tórax abierto, y miden el gasto cardíaco por termodilución en bolos y termodilución continua. Esto es los estándares que estamos utilizando nosotros ahora para comparar otros métodos. Y la sorpresa es de que el estándar que estamos utilizando tiene un error muy alto, no es del 15-20%, sino de 41 y 57% respecto a la realidad medida por este otro sistema. Entonces ellos se preguntan si ese 30% que estamos exigiendo a los nuevos métodos debiera permanecer siendo 30%, o en vista de que termodilución tiene un error mayor al que conocemos, debiera subirse ese porcentaje de error tolerado. Permítanme hacer esta pregunta. Tiene su intención, pero ¿es necesario realmente medir el gasto cardíaco con precisión? Tal vez le falte esa última frase, con precisión. Estos son 2 pacientes, uno que tiene un índice cardíaco de 2 litros por minuto y otro que tiene un índice cardíaco de 4 litros por minuto. Intuitivamente podríamos pensar que el paciente que tiene un gasto cardíaco incluso en el límite hacia la hiperdinamia pudiera estar mejor que el enfermo que tiene 2 litros de gasto cardíaco. Sin embargo, los datos de perfusión son muy diferentes. Nos hablan de un enfermo que aunque tiene 2 litros de gasto cardíaco, de índice cardíaco, tiene buena perfusión. Y otro enfermo que aunque está en el borde de la hiperdinamia, tiene mala perfusión. Entonces quizá la pregunta importante no es cuánto tiene de gasto cardíaco, sino si le es suficiente ese gasto cardíaco. Quizá no debamos preocuparnos por tener una cifra exacta del gasto cardíaco, sino más bien, cuando detectamos datos de hipoperfusión, aseguramos una buena saturación arterial, aseguramos un buen transportador, una buena cantidad de hemoglobina, y si a pesar de asegurarnos de ello, sigue el enfermo con datos de hipoperfusión, no nos queda más opción que incrementar el gasto cardíaco. Y para eso sería útil medirlo y saber si es que la acción que sigue logra las modificaciones del gasto cardíaco que queremos, un incremento del gasto cardíaco. Esto es, tal vez el análisis de la tendencia o de los cambios sean más importantes que la medición exacta de un valor de gasto cardíaco. Entonces, ¿es necesario medir el gasto cardíaco? Sí, cuando el enfermo se considera que debe modificarse esa variable para mejorar el transporte de oxígeno y mejorar las condiciones de perfusión.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en la literatura en relación a ese análisis de qué tanto estos métodos pueden detectar los cambios de gasto cardíaco. Ya vimos que la precisión, bueno, no es muy buena, sin embargo que el estándar que hemos estado utilizando tampoco es muy bueno. Pues vamos a ver si es que estos métodos nos ayudan a detectar los cambios del gasto cardíaco. Es un estudio recientemente publicado por el doctor Crisley. ¿Se acuerdan de aquella diapositiva del 30%? El que sugirió que ese fuera el valor. Bueno, él hace un análisis y lo publica en el año pasado y recopila 202 artículos que analizan la concordancia de los cambios de los nuevos métodos respecto a los cambios detectados por el estándar, por termodilución. Y de esos 202 artículos, solamente 41 abordan este tema, el tema de los cambios. La mejor forma de analizar cómo concuerdan los cambios del nuevo método con el método estándar son gráficos de este tipo, de 4 cuadrantes. Aquí está en el eje horizontal el cambio detectado por el método estándar, el método de referencia, y en el eje vertical el cambio detectado de gasto cardíaco por el nuevo método. Entonces, si el método estándar, en este caso termodilución, registra un incremento del gasto cardíaco, y el método utilizado, analizado, estudiado, detecta también un incremento del gasto cardíaco, se irán ubicando estos puntos de esas mediciones en el cuadrante superior derecho. Hay una buena concordancia. Aumenta uno, el nuevo método detecta que aumenta. Baja el gasto cardíaco con el estándar, baja el gasto cardíaco con el nuevo método. Es concordante el cambio. Sin embargo, si incrementa el gasto cardíaco medido por el estándar y baja por el nuevo método, es un error. E igualmente en este otro cuadrante. De tal manera que si pudiéramos nosotros sumar los puntos que están en el cuadrante superior derecho y en el cuadrante inferior izquierdo, y lo dividimos entre el número total de puntos, podríamos saber qué porcentaje de mediciones de cambios son concordantes entre uno y otro método. Y esa es la propuesta. Sin embargo, aquí ven ustedes un recuadro en el centro de estos 4 cuadrantes, donde se identifican los cambios que no son significantes desde el punto de vista clínico. Un cambio de un 5%, de un 10%, quizá no sea significante desde el punto de vista clínico. Y lo que proponen los autores es quitar estos puntos y analizar los restantes para evaluar la concordancia. Entonces vean la concordancia de los cambios evaluados con esta metodología, como en la gran mayoría de los equipos analizados en este trabajo, pues es razonablemente bueno. Quizá de resaltar es Doppler. El Doppler es muy bueno para detectar cambios, ¿sí? Aunque no puede medir bien el valor del volumen, ¿sí? Sí puede detectar bastante bien los cambios que sufre el volumen latido o el gasto cardíaco. Sin embargo, vean ustedes cómo en esta misma gráfica, ahora me estoy refiriendo a la gráfica de 4 cuadrantes del extremo derecho, vean cómo, a pesar de que se puedan determinar como aciertos estos valores, cuando el método estándar registra un cambio pequeñito, el nuevo método registra un cambio muy grande del gasto cardíaco. Muy grande. Un incremento muy pequeñito por el método estándar y muy grande por el método nuevo. ¿Eso será un acierto? ¿Quién sabe? Tal vez no se trate de un acierto. Y es por eso que están diseñándose ya nuevas formas de expresar esta información de la concordancia.
no solamente evaluar la magnitud del cambio, sino también la consistencia, la concordancia, el grado de concordancia de ese cambio. Entonces, quizá en los próximos años empecemos a ver que la literatura nos da gráficos de este tipo, muy interesantes, pero por cuestiones de tiempo no me voy a detener a explicarlo. Bien, como conclusiones, es muy, muy importante en la aplicación de estos métodos para evaluar hemodinámicamente un paciente, para medir variables fisiológicas importantes, el tener una buena preparación en fisiología, una buena preparación en fisiopatología. Esto es una herramienta extremadamente útil en el momento de tomar decisiones a la cabecera del paciente. Hay que conocer los fundamentos de los métodos y eso nos va a llevar a conocer sus ventajas y las desventajas. Son equipos, simplemente, ¿no? Conocer las limitaciones de los métodos de evaluación, exactitud, concordancia de la tendencia. Creo que es más relevante medir o estimar la suficiencia del gasto cardíaco que un valor concreto, puntual del gasto cardíaco. Lo que en la práctica cotidiana nos orientaría más es conocer los cambios, de tal manera que si hay una herramienta que nos permita conocer con precisión los cambios del gasto cardíaco, pienso yo que sería más útil. Y por supuesto, siempre reflexionar sobre la concordancia con la clínica. Si lo que ustedes miden o el cambio que ustedes detectan con los equipos no está de acuerdo con lo que ven en el paciente, nuestra primera obligación es dudar de lo que estamos midiendo. Es lo primero que tenemos que hacer, volver a medir, revisar muchas fuentes que hay de error del propio usuario, de los propios equipos, para poder tomar decisiones correctas. Gracias. Bueno, doctor Vázquez. Sí, ya no pude traer la computadora grande, ya bueno. Buenas noches y gracias por la atenta invitación a CISCLO para empezar este ciclo, este año con todas estas novedades, ¿no? Que todo está resultando negativo y al rato, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros medicamentos, con nuestras estrategias? Todos los estudios clínicos están resultando, pues, de alguna manera negativos, para beneficio con respecto a la maniobra. Así que, bueno, ustedes me han conocido a través del tiempo con respecto a lo de la historia de la proteína C activada y prácticamente me tocó casi desde el inicio de su lanzamiento en México, pues estar trabajando y haber tenido la experiencia de usarla en pacientes con sepsis grave. Y a estas alturas, bueno, pues la plática es proteína C activada recombinante humana en sepsis, la experiencia clínica y el cuento de Santa Claus. Y eso no es quizá un poquito más bien para enfocar su atención y no para hacerme el gracioso, pero mucho hay de una situación en relación a estos cuentos, ¿no? A esta medicina basada en evidencia que no es un cuento, es mucha evidencia clínica, pero que los estudios y a todo el esfuerzo de investigadores y de la industria farmacéutica también, todos estamos luchando por algo y al final todos estos diseños metodológicos pareciera que nos hicieran una broma a los clínicos, ¿no? Bien, voy a hacer todo un recuento de esta historia y cómo empezó a través del tiempo. La siguiente. Vamos a empezar. Pues si yo lo tengo, claro. Bien,
La sepsis en México sigue siendo un problema grave. Esta es la publicación del doctor Raúl Carrillo, en donde él refiere que de 135 UTIs en donde se encuestó en 24 estados de la República, se documentaron 40.957 internamientos y se presentaron 11.183 casos de sepsis, lo que corresponde al 27%. Es decir, el comportamiento en México es prácticamente similar al descrito en la literatura. Además, algo también muy similar a lo reportado en la literatura es la mortalidad del 30%. Ya en otras ocasiones hemos platicado de este 30% de mortalidad y que para fines prácticos es 1 de cada 3. Y esa es la gravedad del asunto. ¿Sí? De 3 pacientes con sepsis que ingresan a su terapia intensiva, por estadística, por frecuencia, uno de ellos va a tener o va a fallecer. Bien. ¿Qué sucede en esta serie de 1.711 pacientes, que fue la experiencia de 5 años en uno de los institutos donde he trabajado? Vean ustedes que el paciente que ingresaba sin sepsis o que no tenía el diagnóstico de sepsis tenía una mortalidad aproximada del 24%, mientras que el paciente séptico tenía una mortalidad del 34%. Vamos, entonces siempre estamos alrededor de este 30%. La causa principal, y esto sigue siendo vigente, es en nuestro medio postoperatoria. Esto es no porque los cirujanos sean nosotros queremos ser siempre los malos de la historia, pero no es así. Lo que pasa es que nosotros no vemos que la neumonía también es considerada un evento de sepsis grave. Y nosotros en terapia intensiva pues es una neumonía y asunto arreglado, o sea, no es mayor, según nosotros no es mayor problema. Sin embargo, por definición, tiene la misma gravedad que un paciente con sepsis intraabdominal y que también tiene un elevado riesgo de muerte. Así que si hacen diagnóstico de sepsis grave en un paciente con neumonía, pues tiene el mismo 30% de probabilidades de fallecer si no se actúa rápidamente. Entonces, allá por el 2004 salió lo que fueron las guías de sobreviviendo a la sepsis, en donde es una serie de recomendaciones con las cuales se pretendía de alguna manera estandarizar el tratamiento de la sepsis grave. Y bueno, contaba con reanimación inicial, hacer un diagnóstico oportuno temprano, iniciar terapia antimicrobiana temprana, control de la fuente de infección, terapia líquida, y aquí aparecía la proteína C activada como una droga específica para tratamiento de sepsis grave, una situación que en el tiempo no ha sido posible y hasta la fecha ya no ha sido posible que exista una droga que nos favorezca o que favorezca a los pacientes a sobrevivir de este evento de sepsis grave. Y empezó hace prácticamente ya 11 años esta publicación en el New England Journal of Medicine, en donde salió el resultado del estudio PROWESS, en donde reportaban los resultados del estudio clínico controlado, doble ciego, aleatorizado, de tratamiento con proteína C activada recombinante humana contra placebo, en donde se documentó que había una reducción de la mortalidad en los pacientes tratados con proteína C activada y mayor mortalidad de los pacientes o menos sobrevida de los pacientes tratados con placebo. El grupo tratado con placebo tuvo 30% de mortalidad y el grupo tratado con drotrecofin alfa fue 24%. Y entonces fue un boom, o sea, fue algo así esperado, el medicamento que nos iba a favorecer el tratamiento para disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. Y no solo eso, sino que se documentó que los pacientes, cuando eran tratados en las primeras 24 horas, tenían todavía una menor mortalidad, y eso fue en 2 estudios, el estudio PROWESS, que ya describí, y el estudio ENHANCE, que fue un estudio fase 4, en donde el uso que prácticamente cotidiano de la proteína C activada, y vieron que los pacientes que eran tratados en el primer día les iba mejor que los pacientes tratados después de 2 días. Después de eso, bueno, pues se observaba que los pacientes que tenían disfunción orgánica múltiple, o sea, los que tenían un solo órgano, pues la sobrevida era prácticamente mucho mejor que aquellos con disfunción orgánica múltiple, pero los pacientes tratados con proteína C activada, en este grupo de pacientes con disfunción orgánica múltiple tenían mejor sobrevida que aquellos con placebo. En México nosotros hicimos este cuadro para identificar qué pacientes eran los que mejor podían ser tratados
y a tiempo para administrar tempranamente la proteína C activada. Y bueno, veíamos que existía una relación directa entre el número de fallas y el grupo de edad al que pertenecía el paciente. Así que se conformaron 4 grupos, un grupo 1 que tenía una muy baja mortalidad y en donde la proteína C no iba a ser de utilidad. Un grupo 2 era intermedio, en que involucraba a todos los grupos de edad, pero el grupo joven con 3 o más fallas y el grupo de mayor edad con una falla, que se comportaban prácticamente igual. El grupo de la moda, que incluso sigue siendo la moda de nuestros pacientes, es muy factible que en su terapia intensiva en este momento tengan un paciente que esté entre 41 y 65 años con más de 3 fallas, porque eso es lo más frecuente. Y finalmente los pacientes ancianos con 2 o más fallas que tenían mayor mortalidad. Y si nosotros lo poníamos en una tabla, pues veíamos prácticamente una relación directa, una asociación directa entre estos grupos. Así que el grupo 1 se moría muy pocos y no ameritaban proteína C. Nuestros mejores grupos de tratamiento eran prácticamente el 2 y el 3, y el 4, que si lo agarrábamos muy temprano, pertenecía al grupo 2. Y luego vimos que el tiempo era también, como había ya sido reportado en el estudio ENHANCE, y nosotros veíamos en esta serie de 352 pacientes mexicanos, veamos que el hecho de haber sido tratados tempranamente con proteína C activada, la mortalidad se manejaba alrededor del 22%. Entonces, esto era algo que nosotros decíamos, bueno, es que sí es efectivo. No solo eso, sino también en grupos de pacientes con neumonía asociada a la comunidad, veíamos entonces que los pacientes, vean ustedes que en este estudio, todas las variables que favorecían al uso de la proteína C activada, en el estudio ProWest, que tenían neumonía y que tenían neumonía asociada en la comunidad, vean ustedes que se favorecía. Entonces, la edad, el grupo de edad, entre mayor edad, como no era nuestra tabla anterior, pues se veían beneficiados. También los pacientes que tenían algunas otras enfermedades como diabetes se veían favorecidos, EPOC, si se encontraban en ventilación mecánica o con insuficiencia respiratoria, el Apache mayor de 25, todas estas situaciones eran favorables para el uso de proteína C. Nosotros en esta serie de 96 casos, ya específicamente en la terapia en la que estuve yo trabajando, veíamos que si los pacientes tenían menos de 24 horas de tratamiento, la mortalidad era alrededor del 31%, mientras que los que se trataban después de 24 horas eran 69. Esta es una serie de 96 pacientes de seguimiento prácticamente en 5 años, y se seguía cada uno de los datos. Los grupos conformamos unos grupos de disfunción en los cuales el grupo temprano constituía 1, 2 y 3 fallas, y el grupo tardío que se constituía a base del grupo de pacientes con 2 y 3 fallas, pero que el tratamiento había sido instalado 24 horas después de diagnosticada la sepsis grave. Y el grupo 3, que tenía 4 y más fallas, obviamente era un grupo ya muy tardío. Entonces, teníamos 3 grupos, teníamos el grupo temprano y el grupo tardío, y vean ustedes que la mortalidad en el grupo temprano, es decir, de 1 a 3 fallas con tratamiento temprano de proteína C, tenía la menor mortalidad que el grupo tardío e incluso menos que el control. Un control que no era un control aleatorizado, pero se había buscado algún par o algún paciente muy parecido a los que usamos con proteína C. También vimos entonces que, vean ustedes, la mortalidad durante la infusión, y lo recalco así porque si hay algo que observábamos los que usábamos la proteína C es que había un efecto benéfico durante la infusión y a los pocos días de esta. Y era quizá una respuesta esperada a lo que nosotros veíamos cuando estábamos infundiendo, que debía haber una mejoría. Así que el grupo 1, que tenía 2 y 3 fallas en las primeras 24 horas, vean ustedes que de 45 pacientes solo 2 fallecieron al inicio. Después de más de 24 horas ya se moría el 24%, u 8 pacientes de 33, y los que tenían una falla muy avanzada, pues moría todavía más, una relación directa con la mortalidad. Después, a los 8 días, terminaba la infusión y veíamos qué pasaba a los 8 días con estos pacientes. Y vean ustedes, de 43 pacientes, solo 1 falleció de inicio temprano, mientras que seguían falleciendo en el grupo 2, y en el grupo 3, pues ya no había tantos que fallecieran, porque ya no había muchos pacientes, pero
este grupo, decíamos, bueno, ¿qué está sucediendo con este grupo? Y probablemente que le retirábamos el apoyo, es lo que pensábamos, retirábamos el apoyo y que pudiera promover mayor mortalidad. Pero vean entonces que la mortalidad era en el mejor grupo en a los 8 días. Al final del periodo, bueno, vean ustedes la mortalidad de 22% en el grupo tratado muy temprano, en 66% en el grupo después de 24 horas, impresionante, y 77% en el grupo más tardío. Eso ya fue con el seguimiento posterior. Vean ustedes, la mortalidad en relación al tiempo era una relación completamente directa. Y el costo, también sacamos costos, y entonces, obviamente, el costo de los pacientes nos salía mucho más efectivo tratarlos en las primeras 24 horas, porque la mayor parte de la inversión se quedaba en los pacientes que sobrevivían, y todo lo que teníamos que invertir en miles de dólares en los pacientes, para salvar 4 pacientes teníamos que invertir esta cantidad, $74,000 prácticamente, para salvar este tipo de pacientes. Mientras que arriba nos salía mucho más, era más efectivo, más barato, y obviamente el paciente tenía más años de vida salvados en relación con ningún otro grupo logró salvar más vidas que el grupo 1. Entonces nosotros parecía que esto iba realmente por buen camino. No había más estudios clínicos, había otros estudios retrospectivos que se tomaba la base del grupo del PROGRESS o del ENHANCE y se hacían reportes como este de la proteína C activada del grupo de Canadá, en donde ellos demostraron que los pacientes, fíjense ustedes, cómo utilizaban menos de 24 horas, más de 24 horas y el grupo de edad. Y así veían que todos los pacientes tratados tempranamente, prácticamente en todos los grupos de edad se veía menor mortalidad que cuando se trataban posterior a las 24 horas. Esto soportaba entonces que el hecho de que administrarla temprano les iba mejor a los pacientes. Esta es una serie ya de pacientes, de miles de pacientes que utilizaron proteína C activada y a quienes se les buscó un control para hacer los comparativos. No es un estudio clínico aleatorizado, no es comparativo, simplemente es una gran serie de casos con una gran cantidad de pacientes en donde se les buscaba un control o 2 controles para compararlos. Lo que se veía aquí empezaba a ser un poquito había problemas. Se veía que los pacientes que tenían, se le había administrado proteína C activada con falla de 2 o más órganos, tenían mayor mortalidad que los controles, algo que nosotros también habíamos observado, si recuerdan. Pero la mortalidad hospitalaria pues era muy similar, algo de lo que finalmente sucedió en el último estudio. Pero ahora vean ustedes que la mortalidad en la unidad de terapia intensiva con los pacientes que tenían más de 2 órganos con proteína C era mayor que los controles. La mortalidad hospitalaria también era mayor, pero a largo tiempo, ya los pacientes con el tiempo se veía que una vez que egresaban sobrevivían más los que habían sido tratados con proteína C activada. Esta es otra serie en donde se observa cuáles fueron la misma serie de Rowan, en donde se ve prácticamente qué es lo que favorecía la proteína C activada, y esto se veía que había, ya una vez hecho los ajustes necesarios, que había beneficio al utilizar la proteína C activada, ya que disminuía el riesgo de muerte. ¿Cuáles eran estos factores? La edad, o sea, los pacientes que tenían mayor edad se veían mejor beneficiados, o el grupo de la moda, como era nuestro grupo, también se veía muy beneficiado. El género, las mujeres, aquí salió más con mayor protección. El número de órganos, entre más órganos, mayor protección, se favorecía más el uso de proteína C. Y el Apache 2, a mayor escala de Apache, mayor protección, y estas con otra escala también, que tenía protección. Este metaanálisis también se concluía que los pacientes que eran tratados con proteína C activada podía estar asociada con una reducción de la mortalidad cuando se hacía de manera temprana. ¿Y cuáles eran estos? Bueno, aquí se veía que había menor, vean ustedes, son situaciones interesantes. Ese es el grupo tratado
contra el grupo sin tratamiento, pero que son, se les junta un par. No es otra vez, no es un estudio clínico aleatorizado, es una gran serie de casos. En este caso, vean que la estancia hospitalaria era un poco mayor en los pacientes tratados que en los no tratados, pero la mortalidad hospitalaria fue significativamente menor en los tratados que en los no tratados, y lo mismo, bueno, las readmisiones no hubo, aunque fue menor, no fue estadísticamente significativo. La mortalidad sí fue, casi pegó en rasgo de significancia, aunque no lo fue, era menor la mortalidad en el grupo tratado que en el no tratado. Vean ustedes también la estancia en días era menor, era un poco mayor significativamente en el grupo tratado. La estancia, los días de ventilador también un poco mayor, y bueno, había unas situaciones que no concordaban con los estudios originales, pero la sobrevida al día 1 o al día 2 era mejor en los pacientes tratados tempranamente que en el grupo tardío. Este autor también mencionó sobre la edad y el número de fallas, y vean ustedes que los pacientes tratados tempranamente tenían mejor sobrevida. El éxito iba muy bien, hasta que apareció el resultado, ya ni siquiera fue el estudio, y eso es algo que todavía nos tiene un poquito pendientes de que quizá vaya a salir un estudio con los resultados completos del ProWeShock, en donde se notifican los resultados de un estudio clínico aleatorizado, placebo controlado, doble ciego, en el cual se volvió a repetir placebo contra proteína C activada en pacientes con shock y todos tratados de manera temprana. Nosotros, mientras estábamos en Cancún lidiando con el huracán, no solo fue el huracán lo que nos dio así, nos puso fríos, sino también esta notificación de la FDA en donde sacaba del mercado la proteína C, y no solamente eso, sino que prohibía su uso, advertía de su uso, y que recomendaban no utilizarlo ya nunca más en los pacientes graves. ¿Por qué? Porque los resultados habían mostrado que el grupo tratado con proteína C activada se moría el 26.4%, mientras que los del grupo placebo 24%. Entonces se moría más todavía el grupo tratado, como el estudio anterior, los pacientes tratados con el medicamento que nosotros queríamos demostrar que era benéfico, se moría un poco más, aunque no significativamente. El riesgo de sangrado era igual, así que no era seguro utilizarlo, pero ya poco importó porque se retiró la proteína del mercado. ¿Qué les parece? Pues bueno. Y aquí es donde aparece el cuento de Santa, ¿no? Fíjense ustedes que mi hijo, cuando estaba pequeño, o sea, bueno, cuando viene la Santa, la plática, espero que ninguno de ustedes todavía tenga esta creencia, hoy hay niños en la sala, ¿no hay? Bueno, resulta que en las pláticas familiares mi hijo dice, papá, te juro que vi a Santa, y lo vi. Cuando era niño lo vi, y surcando el cielo, y me costó mucho trabajo aceptar que era un cuento. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vimos nosotros? ¿Qué veíamos nosotros? O sea, poníamos la proteína y el paciente se estabilizaba. ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Pero vean ustedes lo que dijo mi hija con respecto a los argumentos de Santa, porque ella decía, papá, cuando estaba yo en primero de secundaria, tenía un argumento que era infalible y mis compañeros no podían debatirlo mucho. Y decía, sí existe Santa, porque simplemente les decía que no era posible que todos los papás del mundo se confabularan en semejante mentira. Bueno, y uno se ponía rojo, ¿no? Entonces, ¿qué es todo esto, no? Es por eso ese cuento, ¿no? O sea, en un momento dado pasamos 10 años hablando, estudiando, observando el efecto del medicamento y veíamos que funcionaba y que de repente, o sea, no podíamos estar todos los clínicos en un momento dado, había una división, había una gran confrontación, sí, había quienes de una manera muy fácil decían que no funcionaba y nunca iba a funcionar, quizá ellos veían lo que nosotros no veíamos, en fin, pero que bueno, no podía existir tanta confabulación, algo tenía que estaba realmente mejorando a los pacientes.
Esta es nuestra gráfica en el instituto, en el hospital en donde yo trabajé, lo inauguré de hecho esta terapia, y desde el primer paciente hasta el 1000 y tantos, 1500, nosotros hicimos seguimiento diario, y veíamos entonces que esta es una distribución del 100% dinámico de la mortalidad de los pacientes o el desempeño de mi terapia, o sea, cómo era, ¿no? Y así que en el 204 nos metimos el susto de la vida porque teníamos una mortalidad del 40%. Empezamos a hacer estrategias y bueno, caía, luego volvía a subir y caer. Cuando vimos y separamos los pacientes sépticos, vimos que esta gráfica en buena medida era influenciada por los pacientes sépticos, y vean ustedes cómo después de un tiempo empezó a haber un descenso paulatino y sostenido de la mortalidad. ¿Qué se debió a esto? Primero, bueno, que usamos certificación ISO, empezamos a hacer un proceso de atención en sepsis y posteriormente utilizamos el apego a las guías de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, esto nos hizo de alguna manera mejorar nuestra sobrevida. Y si nos vamos entonces a lo que es las guías de sobreviviendo a la sepsis, vemos que los resultados es un estudio reportado en el 2010 de toda la experiencia de muchas unidades de terapia intensiva que siguieron las guías de recomendación. Vean ustedes cómo la mortalidad hospitalaria está directamente asociada si el paciente adquiere la infección en la terapia intensiva o si en piso. Vean que en piso se mueren todavía más que en cualquier otro sitio. Además de que el sitio de infección, si era neumonía, la mortalidad del 38%, si era asociada a catéter, vean ustedes qué elevada, o endocarditis, 42%. Las disfunciones orgánicas, si era cardiovascular, pulmonar, renal, hepática, pues todas se discuten ahí entre el 40%. O sea, todas tienen elevada mortalidad. El número de órganos, obviamente, a mayor número de órganos, mayor mortalidad. Y si no había una disfunción cardiovascular, bueno, un poco menos la mortalidad, pero en fin, todos se iban alrededor del 30%. Vean ustedes qué estrategias dentro de las guías de sobreviviendo a la sepsis son más efectivas para disminuir o que hacen la diferencia en la sobrevida. Iniciar las medidas en las primeras 6 horas de diagnóstico de sepsis grave. Llega el paciente, ustedes dicen, este paciente tiene sepsis grave. En este momento voy a iniciar mi bundle, bueno, mis recomendaciones, mi paquete de recomendaciones. Eso es lo que tiene una significancia. Además, aquí salió que medir el lactato, los cultivos en la primera hora, inicio de antibióticos de acuerdo a la experiencia de la unidad, líquidos, la PVC mayor de 8, saturación mayor de 70. Vean ustedes cómo, de acuerdo y esto fue en el primer cuarto de tiempo, y luego una vez en el segundo cuarto, sí se ganó experiencia. Vean ustedes cómo sí se iba mejorando la situación de un cuarto a otro, pero todas estas medidas fueron significativas. Aquí salió que la proteína C activada tenía una significancia, ayudaba a los pacientes, y bueno, ya no sé ni qué es lo que estaba pasando, pero sí ayudaba. Entonces, la presión plató, ¿sí? No, aquí en no da una gran significancia. Vean ustedes también entonces el OR o el riesgo de la probabilidad, o no probabilidad, es el riesgo de que el paciente realmente vaya a tener un mayor riesgo de muerte. En el piso era mayor que en terapia intensiva, y en la terapia intensiva mayor que en piso, pero vean, 2.25 veces más probabilidad de que se muera un paciente adquiriendo la infección en piso. Pero vean ustedes también, si el paciente llega con falla cardiovascular o respiratoria, todas tienen significancia para incrementar el riesgo de muerte. Cuando se hizo o cuando se ajustó el riesgo de muerte, hay cosas muy interesantes. El lactato ya no fue significativo, pero obtener la sangre, los cultivos en la primera hora e iniciar el tratamiento antibiótico en la primera hora siguió siendo muy significativo. Asimismo, también la glucosa, tener la glucosa en niveles óptimos también fue muy significativo, y finalmente la presión plató también fue significativa. La proteína C activada en principio no, una vez que se ajustó, lo que pasa es que fue en la proteína activada quedó en un límite muy superior cuando se ajustó.
Cuando no estaba ajustada no había diferencia. Por eso hay que ver quizá cómo van a estar todos estos resultados finalmente, si algún día llegan a publicarse, y los esteroides no tuvieron, otra vez, resultado. Entonces, ¿con qué nos estamos quedando? Bueno, el objetivo es describir en otro estudio, también publicado en el Critical Care en el 2010, de terapias intensivas médicas y quirúrgicas. Se juntaron a 384 pacientes con choque séptico y era ver qué tan efectivas eran estas maniobras de este paquete de sobreviviendo a la sepsis para mejorar la sobrevida. Vean ustedes que la mortalidad en estas unidades global, previo al inicio de las guías, era del 57%, posterior a las guías hubo una reducción al 37%, el cual fue significativo y se hizo un efecto de protección. El uso de las guías tempranamente va a reducir la mortalidad y de una manera realmente segura. También se vio que disminuía la estancia hospitalaria de manera significativa y disminuía la estancia en la terapia intensiva. ¿Cómo es? Pues si ustedes inician las recomendaciones en las primeras 6 horas, van a proteger a su paciente contra la mortalidad, y si mantienen la saturación capilar, la saturación venosa arriba de 70, también va a tener un factor de protección. Parece ser que entonces poco tenía que ver la proteína C, sino eran las medidas globales, o sea, el cuidado del paciente. No hay duda que el inicio temprano de las guías de sobreviviendo a la sepsis disminuye la mortalidad, eso es evidente. Pero no solamente eso, sino que la realidad de lo que sucedió o sucede en esta historia, que estamos muy dados a ver lo que queremos ver o no ver, ¿sí? Y esas son nuestras grandes discusiones. Muchas de las diferencias son debidas a la estratificación y no propiamente al efecto del medicamento. ¿Cuál fue la estratificación? Bueno, la edad, el número de fallas orgánicas, el inicio de la terapia temprana. Pero lo que estábamos iniciando, aparte de administrar proteína C, era todas las otras medidas de las guías de sobreviviendo a la sepsis. Entonces se sometía un factor de protección, como ya vimos, y el tratamiento multidisciplinario. No sé ustedes si sigan al pie de la letra las guías de recomendaciones o en su terapia esté instalado este sistema de chequeo con respecto a todas estas, apego a estas recomendaciones. Y no solamente eso, sino tener el seguimiento, y eso nos va a llevar a un mayor cuidado, que parece ser que es lo que está haciendo que disminuya la mortalidad de esta entidad tan grave. Pues es la última diapositiva y pues les agradezco mucho su atención. Gracias. Bien. Nada más, recordando, ¿no? Medicina basada en evidencias es la integración de la mejor evidencia en investigación con la pericia clínica
y los valores del paciente. Me voy a enfocar hacia acá para no darles la espalda a la cámara. Esa es la del doctor Hernández. Ya no me la muevan. Entonces, medicina basada en evidencia es la integración de la mejor evidencia en investigación con la pericia clínica y los valores del paciente. Esta es una definición del doctor Sackett, sigue vigente hasta estos días, ¿no? Me temo que no funciona la pila. ¿Por qué no? Bien. La siguiente, por favor. Bien, como mejor evidencia para esta definición que estamos comentando, es relacionada con la investigación relevante en ciencias médicas, ya sea básicas o clínicas, siempre centrada al paciente y relativa a exactitud en relación a pruebas de diagnóstico. Perdón, ya empezó a funcionar ahora sí. Ya me pasé. Es que está con retraso. En relación a diagnóstico, a marcadores pronósticos, a eficacia, a seguridad, de pautas terapéuticas, de rehabilitación y de pronóstico, siempre referente a eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la pila no sirve. No tiene pila y por eso a veces funciona y a veces no. Bien. En relación a experiencia clínica, pues obviamente capacidad de utilizar esas habilidades de cualquiera de todos ustedes y la experiencia del pasado para identificar, pues ya sea estado de salud y diagnóstico, riesgos individuales de padecer o de responder a X o Z tratamiento, beneficios posibles de intervenciones, así como muy importante y que no se toma muchas veces en cuenta o con anterioridad no se hacía, los valores personales y expectativas de los enfermos. Hemos dejado atrás esto de el paternalismo médico y en este sentido pues es muy importante tomar en cuenta la consideración de ellos, ¿no? Y en esto, pues obviamente son las preferencias sobre el tipo de tratamiento, preocupaciones, expectativas de cada paciente, relacionadas ya sea con su religión, con sus posibilidades económicas, con sus preocupaciones, es decir, hay que tomar en cuenta todo lo que tenga que ver relacionado a los valores de este sujeto, del enfermo. Y eso nos ayudará pues a tomar la decisión de manera conjunta. Y me van a decir, bueno, ¿por qué medicina basada en evidencia? Bueno, pues simplemente todos los días están apareciendo cantidad importante de publicaciones, algunas con información válida, otras no tanto, y estas publicaciones tienen que ver muchas de las veces con lo que nosotros manejamos, con diagnóstico, pronóstico, tratamiento, prevención, rehabilitación, etcétera. Por otro lado, existe una falta de adecuación a las fuentes tradicionales. Los libros a veces cuando ya salen con cierto retraso. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, pues a lo mejor un libro podía durar 5, 10, 15 años vigente. Ahora no es tan fácil que un libro esté vigente tanta cantidad de años con la cantidad avasallante de información que estamos teniendo a diario. Y por otro lado, bueno, también en ocasiones puede haber cierta disparidad entre la habilidad clínica y el juicio clínico. Y por eso en ocasiones es importante tomar la mejor evidencia posible en ese momento. Y por otro lado, bueno, ¿quién tiene tiempo para leer la cantidad tan importante de artículos que están apareciendo y estar al día? Entonces, simplemente aún en libros, pues estamos hablando muchos libros que aparecen diariamente,
revistas, no se diga, en el Internet. Ahorita les voy a poner un ejemplo de la cantidad. Pero fíjense, solamente para señalar, un médico general tendría que leer 19 artículos diariamente durante los 365 días del año para mantener cierto grado de nivel como médico general. A un especialista, pues obviamente, suponiendo que sea lo mismo, imagínense. Y bueno, con este motivo también han aparecido pues los metaanálisis y estudios de farmacoeconomía que tratan de complementar el arsenal de alternativas que tenemos para actualizarnos. Es muy importante también comentarles qué no es medicina basada en evidencia, porque muchos a veces pensamos que medicina basada en evidencia es un medio solamente para ahorrar, y no es así. No es para ahorrar, ese no es el objetivo de la medicina basada en evidencia. Y bueno, en ocasiones pues algunos de nosotros tuvimos profesores en que sí eran muy clínicos, eran muy buenos y todo, y podían a veces señalar que su intuición era importante en la determinación de posibilidades diagnósticas o de cuál era el mejor tratamiento para un enfermo, y pudo haber sido apropiado en cierto momento, pero en este momento no podemos pensar que la intuición pueda ser una alternativa para desarrollar apropiadamente la medicina. Es muy importante que existan conocimiento de las bases fisiopatológicas, hacer observaciones no sistemáticas puede impedir que tengamos los resultados que queremos. Y no cabe duda que tal vez lo más apropiado en este momento hay que ser expertos en la materia de lo que estamos manejando, pero unirla a esta experiencia clínica y al avance científico existente en ese momento. El paradigma actual, pues, entonces tiene que ver este desarrollo de la experiencia clínica con análisis de la evidencia y conjugarlo con las publicaciones que están apareciendo de manera cotidiana. Es muy importante, pues tampoco nos podemos ver en este sentido, llenarnos de toneladas de libros, de periódicos, de revistas, para tratar de entender lo que queremos hacer, pero obviamente esta expansión tan importante de la literatura nos dificulta, pues, el desarrollo de la medicina. Fíjense, les decía que están aumentando importantemente las publicaciones y que en cuestión de 1 año, 2 años, 3 años que vayamos dejando sin actualizarnos, va haciendo que nos volvamos obsoletos. Y entonces, en cuestión de poquito tiempo, nosotros vamos a ser los obsoletos que decíamos que eran algunos de nuestros maestros. Entonces, ojalá no caigamos en ese sentido. Fíjense, leyendo un artículo diario, caeríamos 55 ciclos de atraso en la lectura solamente, si solamente pues quisiéramos actualizarnos con todo lo que está apareciendo, ¿no? Esta es la forma exponencial en la que en las últimas décadas ha ido incrementándose las publicaciones en las diferentes bases de datos. Eso es por año. Fíjense los miles de publicaciones y bueno, pues no podemos tampoco leer todos. Fíjense, nada más a propósito del que yo voy a tratar posteriormente, me metí a hacer una búsqueda en PubMed. Fíjense, para trombosis venosa profunda, poniéndolo como está señalado aquí, 57.847 publicaciones. Si le pongo profilaxis, o sea, solamente de eso, 11.000. Prevención, 11.000. Embolismo pulmonar, 39.000. Y prevención de embolia pulmonar, 6.500. Y si lo buscamos en Google, prevención de trombosis venosa, 1.810.000. Y si ponemos embolismo pulmonar, 5.880.000. Entonces, obviamente no tenemos esa capacidad, pero también, pues, obviamente, la calidad, pues, probablemente que exista en Google es muy diferente que la podemos encontrar en PubMed, ¿no? Porque puede haber buenas detecciones aquí, pero tendríamos que leer 1.810.000 para saber cuáles son los buenos, ¿no? ¿Por qué leemos un artículo? Bueno,
Aquí ponemos algunas de las cosas que, según una publicación que apareció hace ya, creo, 2 décadas en el Annals of Internal Medicine, decían que los médicos leemos un artículo para impresionar a otros. A veces en el pase de visita, para que vean que ese médico es muy bueno, ¿no? Entonces lee un artículo y esa es la razón por la que lee un artículo. Otros, pues, para mantenerse al corriente, ¿no? Para decir, estoy actualizado, Otra, para entender la patología, sí, ¿por qué no? Un artículo, si yo no domino una patología y la quiero conocer, a lo mejor un artículo de revisión puede ser una razón. Para saber cómo otros resuelven ciertos problemas, cuando estamos atendiendo casos difíciles, a ver qué están haciendo en Inglaterra, o qué están haciendo en España, o qué están haciendo en el hospital ABC, cómo atienden ellos ese tipo de problemas. Para saber si usamos una nueva prueba diagnóstica también puede ser, cuando aparecen estas nuevas pruebas diagnósticas, no con mucha frecuencia, pero sí cuando llegan a aparecer. Para aprender de la evolución y pronóstico de cierta enfermedad, para aprender acerca de factores etiológicos, para distinguir entre un tratamiento útil y uno que no lo es. Y eso, bueno, a veces está pasando con cierta frecuencia. Acuérdense que, pues, para no ir más lejos, el esteroide se usó hace 3 décadas, y se usaba mucho y después dijeron siempre no y otra vez sí y ahora término medio. Entonces, también es muy importante, pues, entender muy bien y analizarlos de una manera crítica. También puede ser para aprender sobre el costo-beneficio. En ocasiones un tratamiento puede ser muy bueno, pero no tenemos el recurso, entonces hay que analizar cuál es la mejor alternativa, poniendo todo en la balanza, ¿no? Y bueno, hay quien dice que para divertirse también con las cartas al editor, o quien ve un artículo y que no está de acuerdo, pues también le manda al artículo, al editor le manda una carta diciendo los errores que le detectó, y esa puede ser otra alternativa, pues, para leer una publicación. Y ya específicamente de tratamiento, pues es muy importante que cuando hablamos de publicaciones de tratamiento veamos que la asignación de los pacientes al tratamiento fue correctamente aleatorizada. Que hay que preguntarnos si se reportaron todos los desenlaces clínicos relevantes, también es muy importante que se señalen. Tercero, si los pacientes son similares a los míos, esto tomando en cuenta que lo quiero aplicar a lo que yo estoy haciendo, si no, pues tampoco tiene caso medicina basada en evidencia, nada más para saber cuánta cantidad de cromo puede haber en la lágrima de cualquiera de nosotros, si no, le voy a dar alguna aplicación. O ahí a lo mejor el doctor Hernández me dirá si tiene aplicación o no. Y en tratamiento, pues, también otro punto a considerar, si se evaluaron las diferencias clínicas y estadísticas, hubo diferencias, porque en ocasiones hay diferencia clínica, pero no estadística, y en ocasiones hay diferencia estadística, pero no muy notoria la clínica. Entonces, hay que hacer, pues, el análisis apropiado. Si la maniobra clínica es factible en mi práctica, porque pudiera no tener yo posibilidades de hacerla, si está disponible o no. Y muy importante, porque en ocasiones, para interpretar el trabajo que nos publican, si todos los pacientes que entraron al estudio llegaron al final, porque también a veces empezamos a quitar a los que no nos convienen, cuando somos investigadores mañosos, y entonces nomás hacemos el análisis de lo que queremos mostrar. Entonces, muy importante hacer ese análisis, hacer esa evaluación al interpretarlo. Si el tratamiento se comparó con placebo o con el estándar ideal, lo correcto es que siempre debe ser con el estándar ideal. Con placebo solamente se compara cuando no hay alternativa. Es poco ético comparar contra placebo cuando existen alternativas apropiadas. Entonces, es muy importante, pues, hacer ese análisis. Y bueno, ¿cómo se practica? Pues inicialmente haciéndose una pregunta, ¿no? Después de que se hagan la pregunta, a ver, la proteína C es el mejor tratamiento para la sepsis y el choque séptico. Bueno, pues luego investigar o rastrear la mejor evidencia. O sea, rastrear toda la evidencia. Ya pusieron en Google 1 millón y tantos. Ahora en PubMed tantos. Checan cuáles son los de mayor peso, que se hagan estudios clínicos controlados aleatorizados, cuáles son metaanálisis, cuáles son casos y controles, y los van dando el peso que tenga cada uno de ellos, evaluando de manera crítica, pues, la validez de la evidencia que ellos muestran. Y finalmente integrar la valoración crítica con datos de nuestra especialidad.
con el enfermo que tenemos en la cama, porque tampoco es lo mismo cualquier enfermo, tiene que ser el mismo que nosotros tenemos y con sus circunstancias, preferentemente. Bien, en relación a eso pues hay muchas publicaciones, no me voy a detener. Entonces, muy importante pues que ver que esto que estamos analizando que tenga la aplicabilidad con nuestro enfermo, y de esto hay que evaluar las diferencias fisiopatológicas, las económicas, sociales, las epidemiológicas, pero en ocasiones también para aplicar la medicina basada en evidencia hay obstáculos, en ocasiones las políticas, a veces pues el que manda aquí soy el jefe y el jefe soy yo, y yo digo que aquí no hay medicina basada en evidencia, aquí es medicina basada en su eminencia. Lo que yo digo, eso es. En ocasiones por corrupción, es muy caro ese tratamiento y mejor prefiero, bueno, no me voy a meter con eso. La industria farmacéutica también puede intervenir para que no se utilice a veces la mejor evidencia. En ocasiones no se cuenta con la tecnología, en ocasiones falta de ética, falta de regulación. Hay incentivos perversos para utilizar X o Z cosas y no lo mejor. Y en ocasiones los mismos médicos somos los que nos oponemos también. A veces el cambio nos cuesta trabajo. Entonces, y otro muy importante, los expertos. Si yo soy el experto, yo soy el que dice aquí cómo se hacen las cosas, y no puede haber alguien que sepa más que yo porque yo soy el experto. Eso, pues en el momento actual debería ser obsoleto, ¿no? Bueno, nada más para terminar con esta introducción, yo les digo que la medicina basada en evidencia es una herramienta útil, es muy importante aplicarla cada vez que tengamos oportunidad. Muchas gracias.